Iglesia Cristiana Celular Misionera. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda
¿Cuántos creen que nuestra confianza está en el Señor? Amén. Nuestra confianza está en el Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a todas las familias que se reúnen en esta mañana, también ahí en las redes sociales, bienvenidos a todos los conectados para este servicio de este día domingo. Vamos allí al libro de Hechos, el capítulo 13, versículo del 4 hasta el versículo 12, y vamos a leer la palabra del Señor de manera alternada. Hechos 13, 4 hasta el versículo número 12. Hechos 13, 4 al versículo número 12. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Listos? Hechos 13, 4 al 12. Un versículo cada uno. Vamos a leerlo. Dice el Señor así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. En esta mañana vamos a continuar con la predicación del libro de Hechos, en este capítulo 13 del 4 al 12, y el tema que vamos a compartir es los desafíos de la obra de Dios. Amén. Los desafíos de la obra de Dios. Y ahora, ¿por qué decimos los desafíos de la obra de Dios? Porque toda obra grande, toda obra importante, toda obra gigante, toda obra compleja, siempre va a presentar grandes desafíos. No, según la obra que se hace, según son los desafíos. Y creo que la obra de Dios, y ustedes van a estar conmigo, la obra de Dios es grande. ¿Cuántos creen eso? Es tan grande la obra de Dios que el Señor Jesús, antes de ascender, les dijo a la iglesia: quédense allí en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo, hasta que reciban la promesa. Porque la obra que van a cumplir es una obra gigante, es una tarea grande, es una tarea completa, y no la van a cumplir en su capacidad. La obra, para que puedan ser efectivos, para que puedan tener resultados, tienen que hacerlo con la guianza del Espíritu Santo. Y por eso que la obra de Dios es una obra que es distinto a las obras humanas. En este mundo hay instituciones, hay empresas, hay entidades, y ninguna de ellas está enfocada en la salvación de las personas. En cambio, la obra de Dios es una empresa que tiene que ver con la salvación
de las vidas, con la salvación de las almas, y por eso que es un gran desafío. No hay empresa que tiene que ver con la transformación, no hay institución que tiene que ver con el cambio del hombre. Todo lo que las obras de este mundo son obras limitadas, son obras temporales, son obras humanas, pero la obra de Dios es una obra grande porque está enfocada en lo primordial del ser humano. ¿Y cuál es lo primordial del ser humano? Es la salvación. Amén. Es la salvación de su alma, es la salvación de su vida, porque dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Y vamos a ver aquí cuáles son los grandes desafíos de la obra de Dios. Y aquí vamos a ver 3 grandes desafíos de la obra de Dios. Y comenzamos con la primera. Dice el versículo 4 y el versículo 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Y ahí está el primer gran desafío de la obra de Dios, y es anunciar la palabra de Dios enviados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ese es el primer desafío, anunciar la palabra de Dios enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Anunciar la palabra de Dios. Dile al que está a tu costado, hay que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que anunciar la palabra de Dios. Si usted es una persona que ha nacido de nuevo, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento usted es llamado a ¿qué? A anunciar la palabra de Dios. Todo creyente, todo cristiano tiene ese primer desafío, anunciar la palabra de Dios enviados por el Espíritu Santo. Ese es el primer desafío, anunciar la palabra de Dios. Esa es la mayor motivación de todo hombre, de toda mujer que es usado por Dios, y es anunciar la palabra de Dios. Anunciar, como dice el Nuevo Testamento, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos creen eso? Entonces esa es la tarea, y por eso que la obra de Dios entonces yo tengo que estar dispuesto a anunciar la palabra del Señor. Yo no sé cuántos días, meses, años tienes en las cosas del Señor, pero desde el día que te convertiste, desde el día que naciste de nuevo, ¿qué somos llamados? A anunciar la palabra de Dios. Somos llamados a anunciar la palabra de Dios. Y aquí es importante porque este es el primer desafío, cómo el Espíritu Santo va conduciendo a la iglesia, va llevando a la iglesia. Y aquí cuando vemos esto es que lo que Dios nos dice también esta mañana, Él nos comunica, es que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio del Señor. ¿Qué hicieron Bernabé y Pablo cuando llegaron al puerto de Chipre? ¿Qué hicieron cuando llegaron a Salamina? ¿Qué hicieron ahí? Anunciaron la palabra de Dios. Ellos no fueron a hacer un paseo, no fueron ellos de tours, no fueron ellos de shopping, no fueron ellos preguntando alguna necesidad que hay allí. Ellos no fueron a hacer una campaña social, ellos no fueron a hacer alguna actividad allí social. Entonces lo más importante, lo más grande que ellos hicieron es apuntar a la necesidad de la persona, a la necesidad del ser humano. ¿Y cuál es la necesidad de la persona? ¿Cuál es la necesidad del ser humano? ¿Por qué usted y por qué yo estamos aquí hoy en esta congregación? La mayor necesidad del hombre no es, digamos, algún asunto material, ni aún su salud, ni aún, las limitaciones que pueda tener en su vida. La mayor necesidad del ser humano es su salvación. Amén. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Su salvación. Y es más, yo quiero decirle que el propósito del ser humano, el propósito de toda vida humana es su salvación. En otras palabras, es que no sea condenado, es que no se vaya al infierno, es que el hombre no se vaya a esa condenación eterna. Esa es la mayor necesidad del hombre, su salvación.
su salvación. Y es interesante porque aquí encontramos que ellos, llegando hasta Salamina, dice ahí, anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué significa anunciar? Ellos declaraban, ellos mostraban, ellos proclamaban, es decir, que ellos con evidencias contundentes estaban presentando a la persona de Cristo Jesús. Ellos estaban presentando a Jesús como Señor y Salvador. Dice la Biblia en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ese es importante. Recordemos también lo que va a decir el libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos justamente que anunciaban la palabra del Señor. ¿Y saben por qué? Porque anunciar la palabra del Señor digamos, la solución, es la respuesta, es la salida para toda necesidad, para todo problema que tiene el hombre en la tierra. Es anunciar la palabra del Señor. Cuando llega la palabra de Dios al corazón del hombre, llega la respuesta a su vida, llega la solución a su vida. Cuando llega la palabra de Dios al corazón del hombre, ese hombre, esa mujer, esa familia, esa ciudad, ese país está completo, está feliz, está satisfecho, porque lo único que cambia es la palabra del Señor. ¿Cuántos creen eso? El Señor aunque el Señor atiende todas esas cosas, aunque el Señor se encarga de ayudarnos en todas esas cosas, los problemas matrimoniales, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas en la familia, los problemas sociales, aunque el Señor se encarga de eso, lo principal de Dios, lo principal del Señor es solucionar el problema más grande. ¿Y cuál es ese problema más grande? Es justamente el problema del pecado. ¿Y cómo se soluciona? Justamente a través de la persona de Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos recibir esa salvación tan grande. ¿Cuántos creen eso? Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos de nuevo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dígale al que está a tu costado, tú estabas perdido, dígale. Y si sigue perdido, dígale, sigues perdido, pues dígale la verdad. Y si no tiene a Cristo, dígale, sigues perdido, dígale, pues, ¿no? Entonces, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y saben, y eso me encanta porque esa es la razón justamente del Evangelio, esa es la razón de la obra de Dios, la salvación de las personas, la salvación de la humanidad. Y esto es importante porque la iniciativa de la misión de Dios justamente es eso, la salvación de las personas. Y ese es lo primero, ese es el primer desafío que como iglesia tenemos que hacer. ¿Y quién es el que nos impulsa? ¿Quién es el que nos empuja justamente? ¿Quién es el que nos da la iniciativa para comenzar esta misión? Es el Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo hacerlo por algo como un asunto personal. Yo no puedo hacerlo como un deseo. Yo no puedo hacerlo como un capricho. Yo no puedo hacerlo como algo personal o algo privado, sino que es el Espíritu Santo el que me impulsa, el que me lleva justamente, el que me guíe a cumplir esta misión. Amén. Amén. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Podemos darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Amén, amén. Es el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo y es importante y por eso es importante la guianza del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, ya que es Él que es el evangelizador por excelencia, el que nos va a ayudar, el que nos va a usar. ¿Para qué? Para anunciar la palabra de Dios. Es el que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a cumplir la misión, ¿no? Porque esta misión, esta tarea, no lo tengo que hacer a la deriva, sino que es a la manera como el Espíritu Santo nos dice. Por eso que los apóstoles aquí, Bernabé y Pablo fueron guiados
a predicar, primero ellos en las sinagogas de los judíos y luego ellos se extendieron hacia los gentiles. ¿Por qué? Porque allí estaba el Espíritu Santo. Miren lo interesante, porque en los evangelios vemos ahí que Jesús comisiona a 70 para que vayan de 2 en 2 y con un plan preciso. Eso lo vemos en Lucas 10. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 a toda ciudad y lugar a donde debían de ir, salvo algunas excepciones. Pero vemos en la Biblia que la misión de Dios también se realiza por equipos misioneros. Y aquí vemos al Espíritu Santo que escogió a Bernabé y a Saulo, y ellos incluyeron a Juan Marcos como ayudante para cumplir la tarea. Entonces, ¿eso qué significa? Que toda persona que llega a la fe en la persona de Jesucristo tiene que convertirse en un anunciador, en un predicador de la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos hay en esta mañana? Y sabe, un cristiano habla de Cristo, un cristiano anuncia de Cristo. Usted y yo tenemos que estar entusiasmados de que donde vayamos vamos a anunciar a Cristo Jesús. En su trabajo, en su negocio, en su universidad, en las redes sociales, donde vaya, anuncia a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo nos involucra en la predicación de la palabra del Señor. Por eso asegúrese cada día vivir guiado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a usar para poder anunciar la palabra de Dios. Amén. Todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Dile, eres llamado a predicar la palabra de Dios. Amén. De manera espontánea. Yo te pregunto en esta mañana, a ver, de las personas que están a tu alrededor, ¿a cuántos has predicado la palabra? Dicen las estadísticas de que cada segundo mueren 2 personas. Cada segundo mueren 2 personas. Y muchas personas de las que mueren se van sin Cristo, se van sin Dios, se van al infierno, se van a la condenación. Cada segundo mueren 2 personas. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que yo tengo que de manera espontánea, en mi entorno, a los que están a mi alrededor, yo tengo que hablarles del Señor. Tienes que hablarle a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a tus parientes. Los que están alrededor tuyo tienen que escuchar la palabra del Señor. Tienes que hablarles a tus vecinos, tienes que hablarles a tus amigos del trabajo, de la universidad, a todos tienes que hablarles del Señor. Porque tú y yo hemos sido enviados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Amén. Entonces, es importante, porque esto es un desafío que Dios nos da de predicar la palabra del Señor, y tenemos que hacerlo con todas las dificultades que puedan haber. Hemos sido enviados para predicar, para anunciar la palabra del Señor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. ¿Qué tengo que hacer? Anunciar la palabra de Dios. Tengo que hablar la palabra de Dios. Hable a sus caseras, hable a sus vecinos, hable a sus amigos. Caserita, antes de pagarte, antes de yapearte, quiero hablarte algo, ¿no? Y te va a escuchar para que le pagues, pero te va a escuchar, ¿no? Amén. Hay que anunciar la palabra del Señor. ¿Has hablado a los que están en tu entorno la palabra de Dios? ¿En tu familia saben que eres cristiano? Qué lindo que sepan que eres cristiano. Qué lindo que sepan que le has hablado del amor del Señor. Amén. Todos tienen que escuchar del amor del Señor. Es importante que miren, el primer desafío de la obra de Dios es anunciar la palabra de Dios enviados por el Espíritu Santo. Amén. Hay que anunciar. Y miren, en segundo lugar, versículo 6 hasta el versículo 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio
Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y ahí vemos el segundo gran desafío de la obra de Dios. Primero, anunciar la palabra de Dios. El segundo, superar la resistencia del mundo y del diablo. Amén. ¿Cuál es el segundo desafío? Superar la resistencia del mundo y del diablo. Las necesidades, ¿qué significa eso? Las necesidades siempre producen un desafío. Cuando estos dos misioneros, Bernabé y Pablo, entran al mundo de este primer viaje misionero, se encuentran allí en la isla de Chipre con una pequeña, digamos, allí en parte de lo que era el Imperio Romano del mundo de entonces, y van a haber tantas necesidades, y entre ellas van a haber una necesidad principal de un procónsul llamado Sergio Paulo, que dice el pasaje que quería oír la palabra de Dios. Y esa es la primera necesidad del ser humano. No es el pan, no es cosas materiales, no es la salud. La primera necesidad del ser humano es conocer la verdad. Amén. Y aquí vemos que este hombre, Sergio Paulo, quería oír la verdad. Pero cuando él quería oír la verdad, dice el pasaje, que se levantó una resistencia, se levantó una oposición. Había una persona engañosa, representado en Barjesús, que dice que lo apartaba del oído de Pablo y Bernabé, lo apartaban de la fe que este hombre quería tener, estorbaba la predicación del apóstol Pablo. Allí dice que eso, digamos, él estaba allí presente. Y eso es lo que vemos siempre. Siempre van a haber Barjesús, siempre van a haber Elimas en la vida, que siempre van a querer que no oyas la palabra. Siempre es el sistema de este mundo y Satanás se van a oponer a que tú no sirvas al Señor, a que tú no ames al Señor, a que tú no le adores al Señor, a que tú siempre la tarea del enemigo va a ser querer robar la semilla de la palabra de Dios. Por eso que la Biblia dice que el enemigo ha venido a robar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Y es posible que para que vengas, hoy mismo has tenido muchas barreras, has tenido muchas oposiciones, has tenido muchas dificultades, porque así es el enemigo. El enemigo no quiere que tú crezcas, no quiere que tú ames al Señor, no quiere que tú le sirvas. Él se va a resistir, él va a levantar cualquier instrumento, sea religioso, sea académico, para que tú pierdas tu confianza, como cantábamos hace un momento, en el Señor. El enemigo siempre va a levantar oposiciones. El enemigo, así como Dios tiene a la iglesia, tiene a sus hijos, que es usted y yo, y que nos usa para bendecir, el enemigo también tiene sus súbditos, que los levanta para entorpecer la obra del Señor. Satanás también tiene sus emisarios y quiero, hermanos, y siempre se va a levantar en oposición para que no hagas la obra del Señor, para que no vengas a la iglesia, para que no te disipules, para que no te consolides, para que no sirvas al Señor, para que te va a decir el enemigo, va a usar personas y te va a decir: estás perdiendo el tiempo, hoy domingo deberías irte al Parque de las Leyendas, deberías irte de shopping, hoy deberías dormir todo el día, hoy deberías estar allí con la familia. Entonces el enemigo siempre va a levantarse y te van a decir, te están lavando la cabeza. Entonces allí donde tú vas solamente son gente fanática, son gente ignorante, porque así es el enemigo.
así se levantan. Hoy, en este siglo XXI, hay Elimás, hay Barjesús, que siempre están entorpeciendo la obra del Señor. No solamente en tu vida, sino en la vida de los que tú estás ministrando, de los que tú estás allí consolidando, porque así es el enemigo. Porque el enemigo sabe que el día que la verdad se muestra, se revela en el corazón de una persona, esa vida va a ser transformada por el poder de Dios. Y por eso que hay que seguir adelante. Amén. El enemigo va a distorsionar, va a malinterpretar, va a querer romper todo lo que tú recibes de Dios. Te va a decir que no es verdad lo que escuchas, que es mentira. Te va a decir no los escuches, no les parece familiar. Así es el enemigo. El enemigo todos los días levanta emisarios día a día y que van a siempre a decirte cosas contrarias a la voluntad del Señor. Te va a decir que estás perdiendo el tiempo, te va a decir que no te comprometas mucho con las cosas de Dios, no te comprometas con la iglesia. Recuerda, hermanos, que no son las personas, no son tus familiares, no son tus amigos del trabajo, sino que detrás de ellos está el enemigo. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Satanás siempre va a entorpecer la obra de Dios en tu vida. Como aquí vemos, había una resistencia, va a haber una resistencia religiosa. Dice que Barjesús era judío, era falso profeta, conocía la Torá, tenía conocimiento del judaísmo, pero él combatía la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabían, hermanos, que hay gente que combate la verdad? Ahora, no es extraño que la gente que no conoce a Dios combata la verdad, pero Barjesús era judío. Barjesús tenía conocimiento de las Escrituras. ¿Y qué está diciendo? Que en la iglesia del Señor también se levantan Barjesús. En la iglesia del Señor también se levantan Elimás. En la iglesia del Señor hay gente que tiene conocimiento, pero lo distorsiona, se opone, no deja trabajar al liderazgo. Entonces comienza allí a levantar barreras para que la obra de Dios no avance. Que Dios nos libre de ser como este hombre lleno de un espíritu satánico. Que Dios tenga misericordia de nosotros, pero siempre van a haber gente que se resista a la obra de Dios. Esa resistencia, hermanos, que se va a levantar, la podemos superar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me acuerdo en los primeros años cuando conocí al Señor. Yo conocí al Señor a los 19 años y me acuerdo que uno de mis campos de acción que hacía la obra de Dios era aquí en Húsares de Junín. Y cuando hacía la obra allí, venían así de una secta, venían y ellos estaban ahí años, hasta supervisores venían, y yo era nuevecito ahí en las cosas del Señor. Con las justas me sabía algunos textos y saben, y justo le digo esto porque a veces cuando se levantan resistencias, cuando se levantan oposiciones, gente con mucho conocimiento, usted no tanto se encargue de decir, a ver cómo lo voy a superar, a ver qué estrategia voy a tomar, o qué mecanismo voy a hacer, o cómo yo voy a combatirlos, o qué teología voy a tener. No, es con tu fe sencilla, es con tu fe natural, pero lleno del Espíritu Santo. Amén. Y yo me acuerdo que cuando me decían eso, yo era nuevecito, pero una de las cosas que me aseguré desde que conocí al Señor es a vivir lleno del Espíritu Santo. Y cuando les combatía, allí les combatía, y no sé dónde el Espíritu Santo me ayudaba, y ahí les resistía ante sus argumentos de ellos,
que podían levantar, y así mismo también vemos aquí una resistencia, argumentos filosóficos, teológicos, racionales. ¿Para qué? Para evitar que las personas crean el Evangelio de Jesucristo, y eso hay bastantes, pero contra todos ellos hay solución en el nombre de Jesús. Usted no necesita argumentos elaborados. El mejor depósito que usted tiene es el Espíritu Santo, y que sea Él que le hable siempre, si es que usted siempre está dispuesto a usarlo cada día. Aun cuando usted no sepa hablar, no sepa escribir o no tenga educación, entonces recuerde que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y recuerden que miren la meta de este mundo, miren la meta de Satanás. Recuerden eso, la meta de este mundo, la meta de Satanás es que la gente no conozca al Salvador de su vida. Es que la gente no conozca a Jesucristo. Esa es la meta, que la gente siga en su perdición, que se vayan a la condenación eterna. Ese es su objetivo, y por eso nosotros tenemos que resistir esa obra del enemigo, y cada día tenemos que vivir y trabajar para que las personas sean salvas en el nombre de Jesús. Por eso que el segundo desafío es superar la resistencia, porque la obra de Dios siempre va a haber resistencia del mundo y de Satanás. Dile que está a tu costado, en la obra de Dios siempre va a haber resistencia. Dígale, en la obra de Dios siempre va a haber resistencia. Siempre va a haber resistencia. Pero ¿cuántos creen que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Por eso que el segundo desafío es superar esa resistencia, ¿no?, del enemigo, porque el enemigo está vencido. A veces muchos se han desanimado porque han encontrado resistencia. A veces muchos se han rendido porque han encontrado resistencia. Usted no se rinda, usted siga adelante, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que siga adelante en el nombre de Jesús. No se rinda. Siempre va a haber resistencia a la hora del Señor. Recuerde que el enemigo no le va a decir: ay, sí, qué bien, hermana, sí, Fiorella, qué lindo, predique el Evangelio aquí, qué lindo, te va a aplaudir. Y miren, hermanos, en todos estos años yo he aprendido que uno de los conflictos, digamos, ofensivos del enemigo es cuando usted predica el Evangelio. Voy a repetir. Cuando usted predica el Evangelio, cuando usted anuncia el Evangelio, el enemigo viene así, de manera agresiva, violenta, de manera directa, viene así, se levanta, hasta él mismo viene contra ti, contra los tuyos. ¿Saben por qué? Porque él sabe que cuando se anuncia el Evangelio, estás trayendo esperanza, verdad, salvación a una vida, a una familia, a un pueblo, a una nación. Amén. Él sabe eso. Y por eso hay que superar el obstáculo, la resistencia del enemigo en el nombre de Jesús. Y finalmente, versículo 9 hasta el versículo 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando, ¿qué dice?, en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El primer desafío en la obra de Dios, ¿cuál es? Anunciar la palabra de Dios enviado por el Espíritu Santo. El segundo, superar la resistencia del mundo y de Satanás. Y el tercer desafío, lo vemos aquí en estos versículos, es usar el poder de Dios para vencer toda resistencia. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que usar, hay que ejercitar el poder de Dios para vencer toda resistencia. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? ¿No? ¿Qué tenemos nosotros? Autoridad.
¿Qué tenemos nosotros? Poder. Usa ese poder. Desempolva ese poder que Dios te ha dado. Usa esa autoridad que Dios te ha dado. Úsalo. Porque desde el día que viniste al Señor, Dios te ha dado autoridad y te ha dado poder. Y aquí, entonces, ¿cómo superar esa resistencia? No, hay que usar el poder de Dios que hemos recibido. ¿Qué tenemos que usar? El poder de Dios. Dígale que está a su costado, usa el poder de Dios que ha recibido. Algunos dicen que ¿tenía poder yo? Sí, tienes poder. Sí, tienes autoridad. Desde el día que viniste a Cristo, Dios te ha dado poder y autoridad. ¿Cuántos creen eso? No creen, este servicio no creen. A ver, desde el día que viniste a Cristo, Dios te ha dado poder y autoridad. Amén. ¿Qué tienes tú? Digan conmigo, yo tengo poder y autoridad. Ahora la pregunta es, ¿lo estás usando? ¿Sí? O llamas al pastor, pastor, ayúdeme, no sé qué hacer. A mí ni me llame, ¿eh? Porque ¿usted qué tiene? ¿Qué tiene usted? Poder y autoridad. Que dice que hemos recibido poder y autoridad. Entonces, para poder enfrentar este mundo, para poder enfrentar al enemigo, tenemos poder y autoridad. ¿Y qué tenía Pablo? Dice el pasaje que él estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Miren lo poderoso. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿y por qué tenemos que estar llenos del Espíritu Santo? Porque la operación satánica es una operación espiritual que va a influenciar en las personas, en la manera de pensar, en sus decisiones, entonces en su corazón. Y por eso que la influencia satánica siempre va a dañar. El enemigo viene a dañar, viene a destruir. Y por eso nosotros tenemos que usar el poder. Miren, hermanos, una autoevaluación de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué las tinieblas avanza en nuestro hogar, avanza en nuestro barrio, avanza en nuestra sociedad? ¿Saben por qué avanza? ¿Saben por qué avanza? Porque la iglesia no usamos el poder. No se trata de cuánto poder tenga el enemigo. Se trata de cuánto la iglesia ejercita el poder que Dios le ha dado. Amén. Así que lo que pase a tu alrededor, lo que pase en mi alrededor, es simplemente porque como iglesia nosotros no estamos usando el poder. Y a veces queremos enfrentar al enemigo con nuestra capacidad humana, natural, hasta carnal, con nuestra valentía humana, pero no lo enfrentamos con el poder de Dios. Miren lo que hizo Pablo. Miren lo que hizo Pablo. ¿Quién era este personaje, Bar Jesús? ¿Quién era? Era un brujo. ¿Quién era? Un brujo. Y le dice, mírame a los ojos. Mírame a los ojos, le dice. No tuvo miedo, no se amedrentó, no se chupó, no se corrió, no se hizo la vista gorda. Mírame a los ojos. Y él le miró. Y cuando le mira, ahí sale el poder de Dios. El discernimiento. Cuando estoy lleno del poder de Dios, se revelan los dones, se revela el discernimiento de espíritu. Cuando estoy lleno de poder de Dios, se revela el don de fe. Porque miren lo que le dijo. Le dio una palabra y eso pasó. Vas a quedar ciego. Y eso pasó. Eso es don de fe. Cuando vio lo que había en su corazón, ese es discernimiento. Cuando estamos llenos del Señor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se manifiestan los dones. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos llenos del poder de Dios. Entonces, a veces nosotros
Miren, les voy a decir una cosa. Una cosa es servir bajo estas 4 paredes. Una cosa es servir en tu célula donde estás, adentro. Pero otra cosa es salir. Otro asunto es salir. Salir demanda prepararte, demanda equiparte, demanda ayunar, demanda orar, demanda buscar al Señor. ¿Y saben qué pasa con nosotros? Que lo mismo queremos hacer en todo lado. Si nos toca predicar, ya predicamos luego de comer nuestros 7 panes. Si nos toca servir en algún privilegio, ya, pues ya sirvo, ya luego de tomar mi tacu-tacu. Pero yo no estoy entendiendo que es una batalla espiritual. No estoy entendiendo que cuando yo evangelizo, cuando yo sirvo, cuando yo voy a hacer la obra de Dios, tengo que prepararme. La semana pasada se vio que la iglesia de Antioquía era una iglesia madura, era una iglesia que ayunaba, era una iglesia que oraba, era una iglesia que buscaba la presencia del Señor. Y si yo quiero enfrentarme al enemigo, y si yo quiero aplastar al enemigo, yo tengo que estar revestido del poder de Dios. Y yo tengo que estar lleno del Señor. Y por eso que a veces no pasa nada, ¿no? ¿Por qué no pasa nada? Porque estamos llenos, pero no estamos llenos del Espíritu. Estamos llenos de la carne. Estamos llenos de emociones. Estamos llenos de paganismo. Estamos llenos de cualquier cosa. Estamos llenos de conocimiento. Estamos llenos de cualquier cosa menos del Espíritu. Y aquí vemos una iglesia que sabía enfrentar el mundo espiritual. Sabían que el mundo espiritual es una batalla que tenían que librar. Sabían que el mundo espiritual es una batalla que no es con fuerza ni con ejército. Por eso que Jesús les va a decir en Hechos 1:8, les va a decir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y saben, el poder de Dios está disponible. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el poder de Dios está disponible? Miren, ante la resistencia hay que usar el poder de Dios. Ante la resistencia, ante la oposición, hay que usar el poder de Dios. Así que cuando tengas problemas en tu matrimonio, cuando tengas problemas con tus hijos, cuando tengas problemas en tu familia, cuando tengas problemas en tu salud, así que cuando se levanten gigantes, así que cuando se levanten las tentaciones, así que cuando se levanten una atmósfera diabólica, no te pongas a llorar, no te pongas a quejarte, ponte en oración, ponte en ayuno y usa el poder de Dios. Discierne lo que está viniendo, discierne lo que está pasando, discierne lo que estás enfrentando. Porque todo, hermanos, toda nuestra vida tiene un carácter espiritual. Amén. Amén. Miren, hermanos, siempre se van a levantar argumentos. Dice la Biblia que Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: lleno de engaño, de toda maldad, hijo del diablo. ¿Qué le dijo? Hijo del diablo. No cesarás, no te cansarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Hasta cuándo? He aquí la mano del Señor viene como una sentencia. Porque todos los que se levantan contra el Señor, entonces serán al final, tendrán una justicia de parte del Señor. Quedará ciego. Y en ese momento quedó
ciego, en oscuridad. De tal manera que él decía, condúzcame. A ver, estaba tan en tinieblas que tuvo que pedir ayuda para que lo puedan conducir. Y eso hace el poder del Señor. Eso hace cuando estamos en comunión con el Señor. Y miren el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Y saben por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Saben por qué? Porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Saben por qué? Porque en 1 de Juan 5:18 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda del maligno, y el maligno no le toca. Dígale que no te costaba, no tengas temor. Dígale así pues, no tengas temor. Pero ahora dígale, pero no andes en pecado. Dígale. Vamos de nuevo, están grabando ahí. No tengas temor, dígale, no tengas temor. Pero ahora dígale, pero no andes en pecado. Amén. Pero si andas en pecado, es obvio el temor. Porque el pecado trae temor. El pecado trae temor. Y si estás en temor, producto del pecado, arrepiéntete, pídele perdón al Señor con un corazón sincero. Arrepiéntete de todo corazón. La Biblia dice: el que confiesa su pecado, el que no confiesa su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que el enemigo no te va a tocar, ¿no? Si es que no estás en pecado. Y por eso que aquí es importante, porque dice el Señor: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ningún principado, potestad, nada absolutamente nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Quiero concluir. Ahora que sabemos los desafíos de la obra de Dios, ¿cuántos desafíos? 3. Nos disponemos, primero, para asumirlos. ¿Cuántos quieren asumir estos desafíos? ¿Y cuál es el primero? Anunciar la palabra de Dios, siendo enviados por el Espíritu Santo. Segundo, resistir al mundo y a Satanás. ¿Y cómo lo resisto? Usando el poder de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos, ¿qué tenemos que hacer? Usa el poder de Dios en tus finanzas. Usa el poder de Dios en tu matrimonio. Usa el poder de Dios en tu salud. Usa el poder de Dios en tus hijos. Usa el poder de Dios en tu trabajo. Usa el poder de Dios en tu profesión. Usa el poder de Dios en las cosas que haces. Usa el poder de Dios. Y no estés ahí mirando. Miren hermanos, lo que el Espíritu me dice, que hay algunos que están mirando ahí cómo el diablo destruye su economía, cómo el diablo destruye su matrimonio, cómo el diablo destruye a sus hijos, cómo el diablo destruye su negocio, cómo el diablo destruye a sus padres, cómo el diablo destruye a su barrio, cómo el diablo destruye a sus amigos. Algunos están ahí con los brazos cruzados mirando cómo el diablo destruye. Y Dios te dice: no estés mirando. Sácate las manos que tienes estás ahí abrazado. Ponte en acción. Anuncia la verdad, anuncia la palabra, anuncia el antídoto contra la desgracia, contra la tragedia, que es la palabra de Dios. Anúncialo. Resiste al enemigo. Por eso que la obra de Dios, tú y yo somos parte de esta obra. La iglesia es llamada a hacer esta obra, pero tenemos que disciplinarnos, una vida de ayuno, una vida de oración. Tenemos que ser guiados y enviados por el Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad de este mundo. Hay que reafirmar hoy nuestro llamado, anunciar la palabra de Dios,
reafirma tu llamado a poder superar la resistencia del mundo y del diablo. Y reafirma esa vida de poder que lo tienes desde el día que viniste al Señor. Ponte de pie en esta tarde ya. Ponte de pie. No sé cuántos Elimas se han levantado en tu vida. No sé cuántos Bar Jesús. Elimás es en griego, Bar Jesús es en hebreo. No sé cuántos se han levantado en tu vida. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que si estamos en el Señor, lo puedes siempre vencer. Amado Señor, gracias por este tiempo. Cierra tus ojos allí. Gracias por tu palabra. Oh Dios, desafíos que tenemos que asumir. Toma estos desafíos. Toma estos desafíos. Dile, Señor, yo reafirmo este desafío de anunciar el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios trae vida. Solo la palabra de Dios trae claridad, transformación, cambio, trae respuesta, solución, salida. El mundo necesita salvación. Gloria a Dios por la salvación que tú has recibido, por la gracia de Dios. Pero este mundo necesita salvación. No te detengas, sigue cumpliendo este ministerio de reconciliación. Sigue cumpliéndolo, sigue cumpliéndolo. Tú y yo somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Tú y yo somos llamados a abrir los ojos de este mundo para que se conviertan de las obras de Satanás a Dios. Tú y yo somos llamados a decirle a este mundo lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Tú y yo somos llamados a esta misión. Es usted, soy yo, es la iglesia de Cristo. Eres tú, soy yo, a los que están en tu entorno. Asegúrate de hablarles, sabiendo que cada segundo mueren 2 personas. Tú y yo somos llamados. Dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Vamos a anunciar, dile, Señor, yo renuevo mi compromiso, mi misión. Oh, ahora sé, Señor, que cuando yo anuncio no estoy solo. Tu Espíritu Santo está acompañándome. Tu Espíritu Santo está guiándome. Mi tarea es anunciar la palabra de Dios. Tú convencerás de pecado, de juicio, de justicia. Voy a anunciar, pero también me levanto para resistir, para superar toda resistencia diabólica. Señor, perdóname porque ignoraba que hay una resistencia diabólica cuando predico el Evangelio. Perdóname, Señor, porque ignoraba que el enemigo se levanta cuando hago tu obra, cuando cumplo tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Perdóname por ignorar, por desconocer, por olvidarme que el enemigo siempre se va a levantar donde se trae esperanza, donde se trae la luz, donde se trae palabra de salvación, donde se hace tu voluntad. El enemigo siempre se va a levantar. Oh Dios, pero ahora nada me va a detener, porque con esa vida, Señor, espiritual que tú me das, vamos, ahí usted y Dios, lléname, Señor, renuévame, Señor. Voy a ser un hombre, voy a ser una mujer, voy a ser una familia llena de tu Espíritu Santo. Voy a hacer una vida llena de tu Espíritu Santo,
para cumplir la tarea, para cumplir la misión. Renueva esa llenura. No es con fuerza ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Dile: Señor, voy a ser un hombre lleno de Dios. Voy a buscar tu presencia, voy a tener comunión contigo. Ahora sé, Señor amado, oh Dios, que la manera de frenar, de superar las obras del diablo, es siendo lleno de Dios. Llénate de Dios, llénate de Dios. No, aleluya, aleluya. Levanta tus manos ahí, levanta tus manos, levanta tus manos. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Vamos, dile: Señor, úsame, úsame, úsame. Lléname de tu presencia, Señor. Úsame, Señor, úsame. Usa mi vida, Señor. Úsame, Señor. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Ahí donde están, quiero orar por usted. Y en primer lugar, quiero orar si usted nos visita por primera vez, segunda vez, tercera vez, y reconoce que está lejos del Señor, y reconoce que está lleno de maldad, está lleno de pecado. En esta tarde reciba a Jesús en su corazón. En esta tarde acéptelo a Dios en su corazón. Acéptelo al Señor en su corazón. Ahí donde está, permítame orar por usted. Permítame orar por usted. Si usted en esta tarde va a recibir a Jesús, levante su mano allí para orar por usted. Si usted va a aceptarlo a Jesús en su corazón, permítame orar por usted. Ore conmigo en esta tarde, ore conmigo. Repite esta oración: Padre Celestial. Vamos, dígale: Padre Celestial, yo reconozco mi estado, reconozco mi situación, reconozco que no te conozco, que estoy sumergido en el pecado, que vivo lejos de ti. Hoy te pido perdón. Me arrepiento de mis caminos, me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de todos los años que he vivido lejos de ti.
Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Tú eres el Señor y Salvador. Límpiame con tu preciosa sangre. Limpia mis pecados. Señor, dame vida nueva y vida eterna en este día. Señor, muchas gracias. A partir de hoy, tú eres el dueño, tú eres el Salvador de mi vida. Mi vida te pertenece. De aquí en adelante voy a vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cuántos oraron conmigo en esta tarde? ¿Cuántos oraron conmigo en esta tarde? A ver, levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga a todos los que oraron. Dele un aplauso al Señor por su presencia, por su gracia. Y una oración final. Levante la iglesia de sus manos. Levante su iglesia, ore conmigo la iglesia. Padre Celestial. Vamos, toda la iglesia, ore conmigo. Padre Celestial. Ahora que sabemos los desafíos de la obra de Dios, me dispongo para asumirlos, anunciando la palabra de Dios, siendo enviado por el Espíritu Santo. Voy a resistir al mundo y al diablo usando el poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, pastor. Entonces, ahora ha llegado el momento donde todos vamos a participar. Amén. Vamos a participar agradeciendo, presentando a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Bueno, entonces, por favor, Ujieres, adelante, por favor. Volverán trayendo sus ofrendas ante el trono celestial. Volverán con gozo y alabanza al que siempre reinará, llenos de agradecimiento. Hoy venimos a rendirte adoración. Nuestro fruto ofrecemos y con gozo lo entregamos hoy. Nuestra ofrenda agradable la rendimos en adoración. Volverán trayendo sus ofrendas ante el trono celestial. Volverán con gozo y alabanza al que siempre reinará, llenos de agradecimiento. Hoy venimos a rendir ofrecemos y con gozo le entregamos hoy. Nuestra ofrenda agradable la rendimos en adoración. Nuestro fruto ofrecemos y con gozo lo entregamos hoy. Nuestra ofrenda agradable la rendimos en adoración. Muy bien. Todos recogieron, ¿no? Por todos lados recogieron las ofrendas, ¿sí? Muy bien. También los que están en las redes sociales, ahí en las cuentas, también pueden hacer su ofrenda al Señor.
Vamos a presentar las ofrendas. Señor, muchas gracias por tu fidelidad en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo en el área financiera. Gracias porque estamos empezando una semana, como decíamos al inicio, la canción, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas. Y también nuestra confianza material está en ti, Señor. Gracias porque siempre tú nos das el pan de cada día, tú eres nuestra provisión, tú eres el que nos das el alimento diario, tú eres el que nos bendices, tú eres el que suples toda necesidad. Recibe estas ofrendas de una iglesia generosa, una iglesia alegre, una iglesia que da voluntariamente, que da, oh Dios, como expresión de su gratitud, de su adoración a ti. Recibe, Señor, y oro para que en esta semana, Señor amado, abras los cielos, Señor, y bendigas financieramente, materialmente, todo proyecto, todo sueño, toda necesidad de las familias, de la iglesia, Señor, que está aquí en esta mañana. Señor, muchas gracias, que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté siempre, Señor, con cada familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén, amén. Fuertes esas palmas para nuestro Dios. Muy bien, hermanos, no se olviden, los anuncios son que nuestra iglesia tiene un devocional virtual, amén, que es de lunes a sábado de 5:45 a 7. Entonces la iglesia sigue conectada virtualmente, amén. Eso es lo bueno de la pandemia. Y vamos a dar nuestro lema ahora, ya hermanos, a ver. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs y la expansión misionera. De nuevo, todos, quinquenio son 5 años. A ver, todos con las manos arriba. 1, 2, 3. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las FM y la expansión misionera. Hermanos, ¿ustedes quieren clamar? ¿Ustedes quieren clamar? El Ministerio de Intercesión les invita a todos los que quieren clamar a Dios para que se extienda su reino en su hogar, en su familia. El Ministerio de Intercesión ahorita ya va a empezar en el sótano. Todos los que quieren clamar a Dios, todos los que tienen sus peticiones, están cordialmente invitados al sótano para que puedan clamar. ¿Ya, hermanos? Entonces, somos una iglesia que está clamando para la multiplicación de las FM y la expansión misionera. Y el otro lema es manos a la obra hasta terminar toda la obra.